Soy Luis Vigiano, Highlander. En este caso voy a reemplazar a Virginia Tolmer, quien tuvo un problemita personal. Y ya habíamos quedado junto con mi amigo Omar en leer en otras oportunidades, así que le mando un abrazo. Omar también está con unas nanitas, así que le mandamos un abrazo gigante. Y en este caso, en esta tarde, voy a leer la tercera y última parte del capítulo Un mal augurio. Si les parece, ya comienzo. Al día siguiente, en el dispensario, estaba escuchando con paciencia a una anciana de la aldea, emparentada con el cocinero de campaña, que me detallaba con gran elocuencia el problema de dolor de garganta de su nuera. En teoría, estaba relacionado con las anginas que la anciana decía padecer, aunque por el momento yo no alcanzaba a entender la relación. Una sombra cayó a través del vano de la puerta e interrumpió la retahíla de síntomas de la mujer. Levanté la cabeza, sobresaltada, y vi que Jamie entraba a toda velocidad. El viejo Alec lo seguía, y ambos parecían preocupados y nerviosos. Jamie me arrancó bruscamente el abatelenguas improvisado de la mano e hizo que me pusiera de pie, y después me cogió las manos entre las suyas. ¿Qué? Empecé, pero Alec me interrumpió. Observaba mis manos por encima del hombro de Jamie. De acuerdo, ¿están bien? Pero, ¿qué me dice de los brazos, hombre? ¿Tiene brazo para eso? Mirá, Jamie me estiró un brazo y lo comparó con uno de él. Expresó Alec, y lo examinó sin convicción. Podría ser, sí, podría ser. ¿Os importaría decirme qué diablos creéis que estás haciendo? Inquirí. Pero antes de poder terminar me encontré en medio de los dos hombres, arrastrada escaleras abajo. Mi anciana paciente se quedó mirándonos boquiabierta. Un momento después hojeaba con inseguridad el anca larga, brillante y zaina de una yegua situada a unos 15 centímetros de mi cara. Jamie me había explicado el problema entre comentarios, maldiciones e interjecciones del viejo Alec. Losgan, por lo general una buena paridora y un miembro valioso del establo de Colum, tenía problemas, algo que pude comprobar yo mismo. La yegua estaba tumbada de lado, y de tanto en tanto se henchía, y su cuerpo enorme parecía que temblaba. Me puse a cuatro patas detrás del animal y vislumbré los labios de la vagina que se abrían ligeramente con cada contracción, pero no ocurría nada más. En la abertura no había ninguna señal de cascos pequeños ni la dedicada nariz mojada. El potrillo, atrasado, se presentaba sin duda de lado o al revés. Alec opinaba que de lado, Jamie que al revés, y se detuvieron a discutirlo un instante hasta que lo llamé al orden con impaciencia para preguntarles qué esperaban que hiciera en cualquiera de los casos. Jamie me miró como si fuera un poco tonta. Que des vuelta al potrillo, desde luego, dijo con calma. Que ponga las patas delante para que yo pueda sacarlo. Ah, eso es todo. Observé a la yegua, Losgan, cuyo elegante nombre de hecho significaba rana. Tenía unos huesos finos para un caballo, pero grandes. ¿Os referís a que meta la mano? Miré mi mano con disimulo. Tal vez entrara, la abertura era lo bastante grande, pero ¿y después qué? Era evidente que las manos de ambos hombres resultaban demasiado grandes para la tarea, y Roderick, el mozo de cuadra a quien se solía recurrir en situaciones tan delicadas, se encontraba, por supuesto, inmovilizado con una tablilla y un cabestrillo ideados por mí en el brazo derecho que se había roto 2 días antes. De todos modos, Willy, el otro mozo de cuadra, había ido a buscarlo para que ayudara con consejos y apoyo moral. Roderick llegó justo en aquel momento, desnudo, excepto por un par de calzones cortos gastados. El pecho delgado y blanco centelleaba en la penumbra del establo. Es un trabajo difícil, sentenció después de evaluar la situación y la sugerencia de que yo lo sustituyera. Engañoso, ¿sabe? Tiene su maña, pero también requiere fuerza. No te preocupes, aseveró Jamie confiado. Claire es mucho más fuerte que tú, pequeño. Si le explicas qué debe hacer, resolverá el tema enseguida. Aprecié el voto de confianza, pero estaba muy lejos de ser tan optimista. Me dije que esto no era peor que asistir a una operación abdominal, y me retiré a una caballeriza para cambiarme el vestido por unos calzones y una camisa áspera de alpillera. Luego me enjaboné las manos y los brazos hasta el hombro con jabón de sebo grasiento. Bueno, al ataque.
Mascullé por lo bajo e introduje la mano. Había poco lugar para maniobrar y al principio no sabía qué estaba tocando. Cerré los ojos para concentrarme mejor y tanteé con precaución. Había extensiones lisas y otras irregulares. Las partes lisas debían de ser el cuerpo y las irregulares las patas o la cabeza. Quería las patas, las delanteras para ser específica. Poco a poco me fui habituando al tacto de la necesidad de permanecer inmóvil cuando tenía un lugar, una contracción. Los increíblemente poderosos músculos del útero me atenazaban la mano como una prensa y estrujaban mis huesos de manera muy dolorosa hasta que la contracción cesaba y podía continuar la búsqueda. Por fin, mis dedos torpes hallaron algo que reconocí. Tengo mis dedos en la nariz, grité triunfal. He encontrado la cabeza. Bien, muchacha, bien, no la suelte. Alec estaba acuclillado, con ansiedad a mi lado, y palmeó a la yegua al comenzar otra contracción. Apreté los dientes y apoyé la frente contra el anca brillante mientras la fuerza trituraba mi muñeca. Sin embargo, cedió y mantuve la mano en su sitio. La fui subiendo con cuidado hasta hallar la curva de la cuenca del ojo y la ceja y el pequeño reborde de la oreja doblada. Aguardé durante otra contracción más y seguí la curva del cuello hasta el hombro. Tiene la cabeza vuelta sobre el hombro, informé. Al menos la cabeza está apuntando en la dirección correcta. Bien. Jamie, en la cabeza de la yegua, deslizó una mano tranquilizadora por el cuello zaino sudado. Seguro que tiene las patas dobladas bajo el pecho. Tratá de agarrar una rodilla. De modo que proseguí, tocando, buscando con torpeza el brazo metido hasta el hombro, dentro de la tibia oscuridad del caballo. Sentí la abrumadora intensidad de las contracciones y su reconfortante aflojamiento, mientras pugnaba a ciegas por alcanzar mi objetivo. Tenía la sensación de que era yo quien estaba dando a luz, y vaya si era difícil. Finalmente, mi mano se cerró en un casco, reconocí la superficie redondeada y el canto vivo de la curva todavía sin usar. Seguí las instrucciones ansiosas y, a menudo, contradictoria de mis guías lo mejor posible, y empujé y tiré, manipulando el cuerpo del potrillo. Llevé un casco hacia adelante, empujé otro hacia atrás, sudé y gruñí junto con la yegua. Y entonces, de pronto conseguí mi objetivo. Se dio una contracción y el potrillo se acomodó con facilidad en su sitio. Esperé inmóvil la siguiente contracción. Acaeció y una naricilla húmeda asomó con brusquedad, empujando mi mano consigo. Los yoyares diminutos se hincharon unos segundos, como interesados por la nueva sensación. Luego la nariz desapareció. Perdón. Alex casi bailaba. Su figura artrítica brincaba de un lado a otro en el heno. Vamos, Logan, vamos, mi querida ranita. Como en respuesta, la yegua emitió un gruñido convulsivo. El anca se flexionó con violencia y el potrillo se deslizó suavemente por el heno fresco. Era un puñado de patas, cascos y grandes orejas. Me recliné hacia atrás en el heno y sonrí como una idiota. Estaba cubierta de jabón, suciedad y sangre, exhausta y dolorida, y olía los aspectos menos agradables de los caballos. Me sentía eufórica. Me senté y observé cómo Willy y Roderick atendían al recién nacido. Lo limpiaron con trozos de paja y lanzaron exclamaciones de júbilo cuando Logan se volvió, lo lamió y lo empujó delicadamente con el hocico para que se pusiera en pie con sus patas largas e inseguras. Excelente trabajo, muchacha, excelente trabajo. Alec estaba fuera de sí de alegría y sacudía mi mano limpia en señal de felicitación. De repente advirtió que yo temblaba y reparó en mi lamentable estado. Se volvió y gritó que trajera agua. Luego se puso a mis espaldas y apoyó sus manos encallecidas en mis hombros. Con movimientos increíblemente hábiles y suaves, presionó y masajeó hasta aliviar la tensión de mis hombros y aflojar los nudos de mi cuello. Ya ha pasado, jovencita, manifestó por fin. Un trabajo arduo, ¿verdad? Me sonrió, contempló al potrillo con adoración. Hermoso animal, agregó.
¿Quién es la yegua más preciosa? Jamie me ayudó a lavarme y a cambiarme. Tenía los dedos demasiado rígidos para abrocharme los botones y sabía que por la mañana tendía el brazo, pero me sentía en paz y más que satisfecha. La lluvia pareció que duraba una eternidad. El primer día que amaneció despejado y claro, visqueé bajo la luz del sol como un topo que acabara de dejar su cueva. Tu piel es tan fina que puedo ver la sangre circulando debajo, dijo Jamie, y delineó el curso de un rayo de sol a través de mi vientre desnudo. Puedo seguir las venas desde tu mano hasta el corazón. Subí un dedo por mi muñeca hasta la curva del codo, por el lado interno del antebrazo y a través de la inclinación debajo de la clavícula. Esa es la vena subclavia, comenté mientras observaba el trayecto del dedo. ¿De veras? Ah, sí, porque está debajo de la clavícula. Cuéntame más. El dedo se movió con lentitud hacia abajo. Me gusta oír el nombre de las cosas en latín. Nunca soñé que sería tan placentero hacer el amor con una médica. Esa es una areola, declaré con modestia. Pero ya lo sabes porque te lo dije la semana pasada. Sí, es verdad, susurró. Y son dos. La brillante cabeza bajó para que la lengua reemplazara al dedo y luego prosiguió su camino descendente. Umbilicus, musité con respiración entrecortada. Los labios esbozaron una sonrisa contra mi piel transparente. ¿Y qué es esto? Dímelo tú, respondí, y le agarré la cabeza, pero Jamie no podía hablar. Más tarde estaba repantigada en la silla del dispensario y me complacía en el recuerdo de mi despertar en una cama soleada, con las mantas revueltas como la arena de la playa. Una mano descansaba en mi pecho y jugueteaba con el pezón, disfrutando de su rigidez contra mi palma debajo del algodón fino del corpiño. ¿Gozando? La voz sarcástica, desde la puerta, hizo que me incorporara tan deprisa que me golpeé la cabeza contra un estante. Ah, respondí no de muy buen humor. Jaylee, ¿quién si no? ¿Qué estás haciendo aquí? Entró en el dispensario deslizándose como sobre ruedas. Yo sabía que tenía pies, los había visto. Lo que no lograba entender era dónde los ponía cuando caminaba. He venido a traer azafrán español a la señora Fitz. Lo quería para la llegada del duque. ¿Más especies? Pregunté. Empezaba a recobrar mi buen humor. Si come la mitad de las cosas que le está preparando, regresaré rodando. Regresará rodando. Podría hacerlo ahora. He oído decir que esté bastante gordo. Descartando el tema del físico del duque, me preguntó si quería acompañarla en una expedición a las colinas cercanas. Necesito un poco de musgo, explicó. Agitó con gracia sus manos largas. Si se hierve con leche con un poco de lana, de oveja, resulta una magnífica loción para las manos. Eché una ojeada a mi estrecha ventana, donde las motas de polvo enloquecían bajo la luz dorada. Un ligero aroma a fruta madura y heno recién cortado flotaba en la brisa. ¿Por qué no? Mientras esperaba que reunieran mis cestas y botellas, Jaylee se paseó por el dispensario, levantando y bajando cosas al azar. Se detuvo frente a una mesita y recogió el objeto que se encontraba en ella. Frunció el entrecejo. ¿Qué es esto? Interrumpí lo que estaba haciendo y me acerqué. Jaylee sostenía un pequeño manojo de plantas secas, atado con 3 hilos entrelazados, uno negro, otro blanco y otro rojo. Jamie dice que es un maleficio. Tiene razón. ¿De dónde lo ha sacado? Le expliqué el hallazgo del pequeño manojo en mi cama. Al día siguiente salí y lo encontré debajo de la ventana, donde Jamie lo había arrojado. Pensaba llevarlo a tu casa y preguntarte si sabías algo de él, pero me olvidé. Jaylee se golpeó una uña contra los dientes delanteros en actitud meditativa. Sacudió la cabeza. No, no puedo decir que sepa algo, pero hay una forma de averiguar quién te lo dejó. ¿En serio? Ajá. Ve mañana por la mañana a mi casa y te lo diré. Negándose a revelar más, giró con un remolino de su capa verde y se marchó dejando que yo la siguiera. Me condujo hacia las colinas, al pie de las montañas, casi corriendo cuando había un camino para hacerlo y al paso cuando no lo había. A la hora de caminata del pueblo se detuvo junto a un arroyuelo, los sauces se inclinaban sobre el agua. Bordeamos el arroyo y nos adentramos en la colina. Recogimos plantas de finales de verano que bayas maduras de principios de otoño y el musgo espeso y amarillo que crecía en los troncos de los árboles en los pequeños valles sombreados.
La figura de Jaylee desapareció en el lechal cuando me detuve para raspar un poco de corteza de álamo en mi cesta. Los glóbulos de savia seca en la delgada corteza parecían gotas de sangre congelada y la luz del sol se reflejaba en el carmesí intenso. Un sonido me arrancó de mi ensueño y levanté la vista hacia la colina, hacia la dirección de la que creía que provenía. Oí el ruido otra vez, un gimoteo agudo, daba la impresión de que venía de lo alto, de una abertura rocosa cerca de la cima de la colina. Coloqué la cesta en el suelo y comencé a trepar. Jaylee, grité, sube aquí. Alguien ha abandonado a un recién nacido. El sonido de plantas, al ser apartadas y de maldiciones apagadas, la precedieron colina arriba mientras se abría paso a través de los enmarañados arbustos de la ladera. Tenía el rostro acalorado, una expresión de enfado y ramitas en el cabello. ¿Qué diablos? Comenzó, y luego se lanzó hacia adelante. Por la sangre de Cristo, bájalo. Me arrebató al niño de los brazos y lo puso donde lo había encontrado, en una pequeña depresión de la roca. El hueco liso y cóncavo medía menos de 1 metro. En un lado había una taza de madera poco profunda, medio llena de leche. A los pies de la criatura había un ramillete de flores silvestres atado con un trozo de hilo rojo. Pero está enfermo, protesté. Me volví a inclinar sobre el niño. ¿Quién dejaría a un niño enfermo aquí solo? Era evidente que la criatura se hallaba enferma. La carita contraída estaba verdosa, con ojeras profundas debajo de los ojos. Los puños se sacudían con debilidad bajo la manta. El cuerpecito se había aflojado en mis brazos cuando lo levanté. Me extrañaba que hubiera tenido fuerzas para llorar. Sus padres, dijo Jaylee, y me detuvo con una mano en mi brazo. Déjalo, vámonos de aquí. ¿Sus padres? Pregunté indignada. Pero es un niño cambiado, explicó con impaciencia. Déjalo y ven, ahora. Me arrastró con ella hacia la maleza. La seguí por la cuesta protestando hasta que llegamos abajo, sin aliento y acaloradas. Allí la obligué a detenerse. ¿Qué es esto? Exigí saber. No podemos abandonar a un niño enfermo a la intemperie. ¿Y a qué te refieres con que es un niño cambiado? ¿No sabes que es un niño cambiado? Preguntó impaciente. Cuando los duendes roban a un recién nacido humano, dejan a uno de ellos en su lugar. Es fácil reconocerlos porque lloran, siempre se quejan y no crecen. Por supuesto que sé lo que es, repliqué. Pero tú no crees en esas tonterías, ¿verdad? Me dirigió una mirada extraña y cargada de recelo. Luego su rostro se relajó y adoptó su habitual expresión de cinismo burlón. No, claro que no, admitió. Pero la gente de por aquí sí que lo cree. Alzó la vista con nerviosismo, pero ya no se oía nada. La familia debe de andar cerca. Vámonos. De mala gana permití que me guiara en dirección de la aldea. ¿Por qué lo han puesto allá arriba? Inquirí, y me senté en una roca para quitarme las medias antes de vadear un arroyo. ¿Supones que los duendes vendrán a curarlo? Seguía preocupada por el niño. Parecía muy enfermo y aunque ignoraba qué tenía, creía poder ayudarlo. Quizás pudiera dejar a Jaylee en el pueblo y regresar a buscar al niño, pero tendría que ser pronto. Observé el cielo al este, donde nubes de lluvia grises se teñían con rapidez de una penumbra púrpura. Todavía se veía un destello rosado al oeste, pero calculé que no quedaría más de media hora de luz. Jaylee agarró el asa de mimbre del cesto en su escote, se recogió la falda y entró en el arroyo. El agua fría hizo que se estremeciera. No, contestó, o mejor dicho, sí. Esa es una de las colinas encantadas, y es peligroso dormir allí. Si dejas al niño cambiado en ese lugar durante toda la noche, los duendes regresarán y se lo llevarán de vuelta, y devolverán al niño humano que han robado. En este caso no lo harán, repliqué, porque no es un niño cambiado, añadí, y contuve la respiración al entrar en contacto con el agua helada. Es solo un niño enfermo, y hay muchas posibilidades de que no sobreviva una noche a la intemperie. No sobrevivirá, sentenció Jaylee. Estará muerto por la mañana, y ruego a Dios que nadie nos haya visto cerca de él. Me estaba poniendo los zapatos y me detuve en seco. Muerto. Regresaré a buscarlo. Jaylee.
No puedo dejarlo allí. Me volví y comencé a andar en la dirección contraria. Jaylee me cogió por la espalda y me arrojó de bruces en el agua poco profunda. Con torpeza y sin aliento logré ponerme de rodillas, salpicando hacia todos los lados. Jaylee estaba de pie con los tobillos en el agua y la falda empapada. Me clavó una mirada furiosa. Inglesa terca y estúpida, me gritó. No puedes, ¿oyes? Nada. Ese niño está prácticamente muerto. No me quedaré quieta viendo cómo arriesgas tu vida y la mía por una locura. Entre resoplidos y gruñidos se agachó y me cogió de las axilas para que me pusiera de pie. Claire, agregó, con urgencia y sacudiéndome un poco, escúchame, si te acercas a ese niño y muere, y morirá, créeme, los he visto así, la familia te acusará de su muerte. ¿No comprendes el peligro que entraña? ¿Acaso no sabes lo que se dice de ti en la aldea? Permanecí temblando en la brisa fría del atardecer, desgarrada entre el pánico obvio de Jaylee por mi seguridad y la imagen de un niño indefenso, que moría poco a poco y solo en la oscuridad, con flores silvestres a sus pies. No, respondí, y me aparté el pelo mojado de la cara. No, Jaylee, no puedo. Tendré cuidado, te lo prometo, pero debo volver. Me liberé de sus manos y me dirigí hacia la orilla. Tropecé y salpiqué agua en las sombras inciertas del cauce del arroyo. Hubo un grito amortiguado de exasperación a mis espaldas y luego el río de agua agitada en la dirección contraria. Bueno, al menos no seguiría estorbándome. Estaba oscureciendo deprisa y me abrí camino entre los arbustos y la maleza tan rápido como pude. No estaba segura de poder encontrar la colina en la oscuridad. Había muchas en las cercanías, todas casi de la misma altura, y al margen de los duendes, la idea de vagar por allí sola por la noche no era lo que más me agradara. El problema de cómo me las ingeniaría para regresar al castillo con un niño enfermo lo resolvería cuando llegara el momento. Por fin hallé la colina, al localizar un monte de alerces jóvenes que recordaba haber visto en la base. Ya era casi de noche. No había luna y trastabillaba y me caía con frecuencia. Los alerces se erguían muy juntos y murmuraban muy bajo en la brisa con chasquidos, crujidos y suspiros. Este maldito lugar está encantado, pensé mientras escuchaba el susurro de las hojas sobre mi cabeza, y avanzaba con cuidado entre los troncos delgados. No me sorprendería encontrarme con un fantasma detrás del siguiente árbol. Y me sorprendí. De hecho, se me pusieron los pelos de punta cuando la figura imprecisa apareció y me agarró. Dejé escapar un chillido penetrante y la golpeé. Jesucristo, exclamé, ¿qué estás haciendo aquí? Me desplomé un momento contra el pecho de Jamie. Al verlo sentí alivio a pesar del susto que me había dado. Me cogió del brazo y me volvió para conducirme fuera del bosque. He venido por ti, susurró. He salido a buscarte porque estaba haciendo de noche. Me he encontrado con Jaylee Duncan cerca del arroyo Saint John y me he dicho, ¿dónde estabas? Pero el niño empecé y giré hacia la colina. El niño está muerto, afirmó. Me obligó al volverme de nuevo, he subido a verlo. Lo seguí sin poner reparos, angustiada por la muerte de la criatura, pero contenta porque ya no tendría que enfrentarme sola a la colina encantada ni al largo viaje de regreso. Agobiada por los árboles oscuros y susurrantes, no hablé hasta que cruzamos el arroyo. Todavía mojada a causa de la inmersión anterior, no me molesté en quitarme las medias y lo atravesé con indiferencia. Jamie, aún seco, permaneció así. Brincó desde la orilla a una roca que se elevaba sobre la corriente y luego saltó a la orilla opuesta como un atleta. ¿Tienes idea de lo peligroso que es andar fuera de noche y sola, Sassenach? Preguntó. No parecía enfadado, solo curioso. No, quiero decir, sí, siento haberte preocupado, pero no podía abandonar a una criatura indefensa en ese lugar. Simplemente no podía. Sí, lo sé, me estrechó un poco. Tienes un corazón generoso, Sassenach, pero no te imaginas a qué te estás enfrentando. Duendes, ¿eh? Estaba cansado y alterado por el incidente, pero lo disimulé con petulancia. No temo las supersticiones. Se me ocurrió algo. ¿Tú crees en duendes y niños cambiados y todo eso? Vaciló un momento antes de responder. No, no, no creo en esas cosas, pero ni loco dormiré en una colina encantada. Soy un hombre instruido, Sassenach. Tuve un tutor alemán en casa de Dowall,
uno bueno, que me enseñó latín y griego. Y más tarde, cuando tenía 18 años y viajé a Francia, bueno, estudié historia y filosofía. Y comprendí que el mundo no se reducía a los valles y los páramos, y a los caballos de agua en los lagos. Pero esta gente sacudió un brazo hacia la oscuridad a nuestras espaldas. Jamás se han alejado más de unos kilómetros del lugar donde nacieron, excepto para algo importante como la reunión de un clan. Y eso tal vez suceda 2 veces en su vida. Viven entre los valles y los lagos, y no saben nada del mundo, excepto lo que el padre Bain les dice los domingos en la iglesia. Eso y las historias antiguas. Sostuvo la rama de un aliso para dejarme pasar. Nos hallábamos en el sendero que Yale y yo habíamos recorrido antes, y me reconfortó esta nueva evidencia de la habilidad de Jamie para orientarse, incluso en la oscuridad. Lejos de la colina encantada, hablaba con su voz normal y se detenía de vez en cuando para apartar alguna maleza enmarañada de nuestro camino. Esas historias son un entretenimiento en las manos de Llewellyn, cuando te sientas en la sala del castillo y bebes vino del Rin. Me precedía en el sendero y su voz flotaba hacia mí, suave y enfática en el frío aire nocturno. Pero aquí, incluso en la aldea, no. Son algo muy distinto. La gente vive de ellas, y supongo que hay algo de verdad en algunas. Pensé en los ojos color ámbar del caballo de agua y me pregunté qué otras serían ciertas. Y otros, en fin. Su voz bajó y tuve que estirarme para oírlo. A los padres de ese niño tal vez les consuele creer que quien murió fue el niño cambiado, y que su hijo vivirá para siempre, sano y feliz entre los duendes. En aquel momento llegamos donde estaban los caballos. Media hora después, las luces del castillo Leoch brillaban a través de la oscuridad para darnos la bienvenida. Jamás había creído que consideraría aquel edificio sombrío un fuerte de civilización avanzada, pero ahora las luces les conferían ese aspecto. Hasta que nos acercamos no advertí que la luz se debía a una hilera de faroles que resplandecían a lo largo del parapeto del puente. Algo ha pasado, comenté, y me volví hacia Jamie. Y al verlo por primera vez a la luz, advertí que no llevaba su habitual camisa gastada y falda sucia. El atuendo de hilo relucía bajo los faroles y su mejor, su única, casaca de terciopelo estaba cruzada sobre la montura. Así es, convino. Por eso he venido a buscarte. El duque ya está aquí. El duque resultó una sorpresa. No sé lo que esperaba exactamente, pero desde luego no al cazador fanfarrón, vigoroso y rubicundo que conocí en la sala de Leoch. Tenía un rostro redondo y curtido por la intemperie, y unos ojos celestes que siempre miraban un poco de soslayo, como cegados por el sol. Por un momento me pregunté si lo que se había dicho de él no sería exagerado. Sin embargo, al observar la sala, vi que todos los muchachos menores de 18 años tenían una expresión precavida y mantenían la vista fija en el duque, mientras éste reía y conversaba con efusividad con Colum y Dowell. No, no había sido una exageración. Los jóvenes estaban advertidos. Cuando me presentaron al duque, me costó un poco conservar el aplomo, corpulento, sólido y en buen estado físico. Se parecía a la clase de hombre que solía verse expresando sus opiniones con voz resonante en las cantinas, aplastando a la oposición a fuerza de gritos y repeticiones. Yo ya estaba sobre aviso, desde luego, gracias a la historia de Jamie, pero la impresión física resultaba tan abrumadora que cuando el duque se inclinó sobre mi mano y dijo «Es un placer encontrarme con una compatriota en este lugar remoto, señora». Con la voz de un ratón sobreexcitado, tuve que morderme el interior de la mejilla para no desacreditarme en público. Agotados por el viaje, el duque y su comitiva se retiraron a descansar temprano. A la noche siguiente, no obstante, hubo música después de la cena, y Jamie y yo nos unimos a Colum, Dougal y el duque. Sandringham se volvió efusivo con el vino del Rin de Colum y habló sin parar, explayándose por igual sobre los horrores de viajar por las Highlands y las bellezas del paisaje. Lo escuchamos con cortesía, y evité mirar a Jamie mientras el duque relataba, con su voz chillona, la historia de sus penurias. En las afueras de Stirling se rompió un eje y nos quedamos varados 3 días, bajo una lluvia torrencial,
hasta que mi criado encontró un herrero que vino a reparar la maldita rueda. Y 12 horas después encontramos el bache más tremendo que jamás he visto, y el maldito eje se rompió de nuevo. Y luego, uno de los caballos perdió una herradura, y tuvimos que descargar el carruaje y caminar junto a él, en el barro, llevando de tiro al caballo manco, y después la historia prosiguió, de desgracia en desgracia. Tenía unas ganas terribles de reírme y traté de sofocarla con más vino. Sin duda, un error de juicio. —Pero qué animales de caza, Mackenzie, qué animales —exclamó el duque, y puso los ojos en blanco extasiado. No podía creerlo. No me extraña que hayamos cenado tan bien. Se palmeó la panza grande y dura. Daría cualquier cosa por probar suerte con un ciervo como el que vi hace 2 días. Una bestia espléndida, simplemente espléndida. Saltó del matorral justo delante del carruaje, querida, me confió. Los caballos la asustaron tanto que estuvimos a punto de salirnos del camino otra vez. Colum levantó la jarra y enarcó una ceja oscura. Mientras servía, aventuró. Bueno, tal vez podamos organizar una cocería para usted, Su Alteza. Mi sobrino es un excelente cazador. Lanzó a Jaime una mirada penetrante y hubo un movimiento de cabeza casi imperceptible a modo de respuesta. Colum se reclinó y apoyó la jarra en la mesa. Sí, añadió, está decidido. Quizá a principio de la semana próxima. Es demasiado pronto para los faisanes, pero habrá buenos ciervos. Se volvió hacia Dougal, repantigado al lado de una silla mullida. Mi hermano les acompañará. Si van hacia el norte, podrá enseñarle las tierras de las que hemos hablado antes. Fundamental, fundamental. El duque estaba complacido. Palmeó a Jamie en una pierna y vi que los músculos se le tensaban, pero Jamie no se movió. Sonrió con serenidad y la mano del duque se detuvo más de lo debido. Su Alteza me sorprendió con los ojos en Jamie y me sonrió con jovialidad. Su expresión parecía decir, vale la pena intentarlo, ¿eh? A mi pesar le devolví la sonrisa y descubrí con asombro que el hombre me caía bien. Con la excitación por la llegada del duque, había olvidado el ofrecimiento de Jailey de ayudarme a descubrir quién me había enviado el maleficio, y después de la escena desagradable de la colina encantada, no estaba segura de querer intentar nada que ella pudiera sugerirme. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el recelo, y, cuando 2 días más tarde, Colum pidió a Jamie que fuera a la aldea y escoltara a los Duncan al castillo para el banquete en honor del duque. Lo acompañé. Así fue como ese jueves Jamie y yo estábamos en el vestíbulo de los Duncan. El fiscal nos atendía con una suerte de amabilidad torpe, mientras su esposa terminaba de vestirse arriba. Aunque ya casi repuesto de los efectos de su último ataque gástrico, Arthur no parecía muy saludable. Como muchos hombres gordos que pierden peso con brusquedad, la pérdida de kilos se le notaba más en la cara que en el estómago. El vientre todavía abultaba la seda verde de su chaleco y la piel de su rostro colgaba en pliegues fosfos. Tal vez pueda subir y ayudar a Jailey a arreglarse el cabello u otra cosa, aventuré. Le he traído una cinta nueva. Había previsto la posible necesidad de un pretexto para hablar a solas con Jailey, de modo que había traído conmigo un pequeño paquete. Lo presenté como excusa y me apresuré a cruzar la puerta y subir las escaleras antes de que Arthur pudiera protestar. Jailey me esperaba. Vamos, dijo, subiremos a mi cuarto privado. Tendremos que darnos prisa, pero no tardaremos mucho. La seguí por la escalera angosta y serpenteante. Los escalones eran de distintas alturas y algunos contraescalones eran tan altos que recogerme la falda para evitar tropezar. Llegué a la conclusión de que los carpinteros del siglo XVIII tenían métodos erróneos de medición o mucho sentido del humor. La habitación privada de Jailey se encontraba en la última planta, en uno de los áticos remotos ubicados sobre las estancias destinadas a los sirvientes. Estaba custodiada por una puerta cerrada que Jailey sacó del bolsillo de su delantal. Debía de medir por lo menos 15 centímetros de largo y tenía una cabeza ancha y decorada en relieve con el dibujo de una enredadera y una flor. Debía de pesar cerca de medio kilo. Habría servido como un arma eficaz. Tanto la cerradura como las bisagras estaban bien aceitadas.
y la gruesa puerta se abrió en silencio. El cuarto del ático era pequeño por las ventanas de gabletes que atravesaban la parte frontal de la casa. Cada centímetro de las paredes estaba cubierto por botellas, frascos y vasos, manojos de hierbas secas atados cuidadosamente con hilos de distintos colores, colgaban ordenados en hileras de las vigas del techo. Me rozaron el cabello con un polvo fragante cuando pasamos por debajo. No se parecía en nada al limpio y bien ordenado herbario de la planta inferior. Estaba abarrotado, revuelto en gabletes. Un estante tenía libros sin nombre, en su mayoría viejos y en mal estado. Deslicé un dedo curioso por la hilera de encuadernaciones de cuero. Casi todas de becerro, pero había dos o tres diferentes, de tapas suaves, pero desagradablemente aceitosas al tacto, y un volumen que al parecer estaba encuadernado en piel de pescado. Saqué un libro y lo abrí con delicadeza. Estaba escrito a mano en una mezcla de francés arcaico y un latín más obsoleto aún, pero pude descifrar el título. Sorprendida lo cerré y lo volví a poner en su sitio. Un grimoire, un manual de magia. Sentía los ojos de Jaley en mi espalda y me volví. Su expresión era malévola y a la vez cauta. ¿Qué haría ahora que lo sabía? O sea que no es un rumor, ¿verdad? Y se uné con una sonrisa. Es una bruja, ¿verdad? Me pregunté hasta dónde llegaría aquello y si ella realmente lo creería. Tal vez no fuera más que un artificio para mitigar el aburrimiento de su matrimonio con Arthur. También me pregunté qué clase de brujería practicaría o creía que practicaba. Ah, blanca, respondió sonriendo. Definitivamente magia blanca. Pensé con desaliento que Jamie tenía razón en cuanto a mi rostro. Todos parecían poder adivinar mis pensamientos. Qué bien, contesté en realidad. No soy muy aficionada a bailar alrededor de las fogatas a medianoche, ni a volar en escobas, ni tampoco soy de las que rinden pleitesía al diablo. Jamie atrás y rió con deleite. No le rindes pleitesía a nadie, eso es evidente, repuso. Y yo tampoco, aunque si tuviera un diablillo dulce como el tuyo en mi cama, no puedo asegurar que no lo haría. Eso me recuerda, empecé, pero ella ya se había vuelto y murmuraba para sí. Después de comprobar que la puerta estuviera bien cerrada, Jerry cruzó hasta la ventana y revolvió en un estante empotrado en la base. Sacó una cacerola grande y poco profunda y una vela blanca y larga en un candelabro de cerámica. Continuó hurgando y sacó una manta gastada que extendió a manera de protección contra el polvo y las astillas. ¿Qué vas a hacer, Jaley? Inquirí mientras hojeaba los preparativos con desconfianza. De hecho, no podía imaginar nada siniestro con una cacerola, una vela y una manta. Pero, desde luego, yo era una bruja novata, por no decir otra cosa peor. Una invocación, replicó, y colocó la manta para que los lados estuvieran paralelos a los tablones del suelo. ¿Una invocación? ¿A quién? Pregunté. ¿O a qué? Se irguió y se apartó el pelo de la cara, fino como el de un recién nacido y escurridizo. Se le estaba soltando. Shaley masculló, se quitó las horquillas y lo dejó caer en una cortina recta y brillante, del color de la crema espesa. Fantasmas, espíritus, visiones, cualquier cosa que necesites, añadió. El comienzo es igual para todos, aunque las hierbas y las palabras varían para cada cosa. Lo que ahora queremos es una visión, para ver quién te desea el mal. Entonces haremos que el mal se vuelva hacia esa persona. Bueno, no experimentaba deseos de venganza, pero sí curiosidad, tanto por ver cómo era una invocación como por saber quién me había dejado el manojo de la mala suerte. Jaley colocó la cacerola en el centro de la manta y vertió agua de una jarra. Se puede utilizar cualquier recipiente, lo bastante grande para que el reflejo sea bueno, aunque el manual dice que hay que usar un bacín plateado. Incluso un estanque o un charco de agua son válidos para cierto tipo de invocación, siempre que estén aislados. Se necesita paz y quietud para hacer eso. Pasó con rapidez de una ventana a otra y corrió las pesadas cortinas negras. La habitación quedó casi a oscuras. Apenas alcanzaba a distinguir la figura delgada de Jaley revoloteando en la penumbra hasta que encendió la vela. La llama trémula iluminó su cara cuando la llevó a la manta. Arrojaba sombras cortantes bajo la nariz pronunciada y la mandíbula bien marcada. Apoyó la vela junto a la cacerola, yo estaba situada justo enfrente,
Llenó la cacerola con mucho cuidado, tanto que el agua sobresalió un poco del borde, pero sin llegar a derramarse. Me incliné y advertí que la superficie del agua proporcionaba un reflejo excelente, mucho mejor que el que podía obtenerse en cualquiera de los espejos del castillo. Como si me hubiera leído la mente otra vez, Jay le explicó que además de emplearse para invocar espíritus, la cacerola constituía un accesorio excelente para arreglarse el cabello. No te acerques tanto o te mojarás, me aconsejó. Concentró con el entrecejo fruncido mientras encendía la vela. Algo en el tono práctico del comentario, tan prosaico en medio de estos preparativos sobrenaturales, me recordó a alguien. Contemplé la figura delgada y pálida inclinada con elegancia sobre la mecha, y al principio no logré dilucidar a quién me recordaba. Pero por supuesto, aunque nadie se parecía menos a la vieja mujer que se había sentado al otro lado de la tetera en el estudio del padre Wakefield, el tono de voz era el de la señora Graham, sin duda alguna. Tal vez fuera una actitud que compartían, un pragmatismo que consideraba lo oculto como una mera colección de fenómenos como el clima. Algo que debía abordarse con respeto y cautela, desde luego, tanto como el que se tenía cuando se usaba un cuchillo de cocina afilado, pero nada que hubiera que evitar o temer. Podía ser el olor de agua de lavanda, los vestidos sueltos y ondeantes de Jaylee siempre olían a las esencias que ella destilaba: caléndula, manzanilla, hojas de laurel, nardo, menta, mejorana. Hoy, sin embargo, era lavanda lo que emanaba de los pliegues de su vestido blanco, el mismo aroma que impregnaba el práctico vestido azul de la señora Graham y se elevaba de su pecho huesudo. Si el pecho de Jaylee también poseía estos apoyos esqueléticos, no estaban a la vista, a pesar del escote profundo. Era la primera vez que veía a Jaylee Duncan en deshabillé. Por lo general usaba vestidos austeros y voluminosos, abotonados hasta el cuello, apropiados para la esposa de un fiscal. La opulencia de sus pechos era una sorpresa. La abundancia cremosa, casi del mismo color que su atuendo, explicaba por qué un hombre como Arthur Duncan se había casado con una muchacha pobre y sin linaje. Mi vista se desvió involuntariamente a la hilera de botes etiquetados de la pared en búsqueda de nitrato sódico. Jaylee escogió 3 botes del estante y vertió una pequeña cantidad de cada uno en el cuenco de un diminuto brasero de metal. Con la llama de la vela encendió la capa de carbón y sopló para avivar las chispas. Un comenzó a elevarse a medida que prendía el carbón. El aire del ático estaba tan estático que el humo grisáceo subió sin disolverse. Formó una columna que imitaba la forma de la vela blanca y alta. Jaylee se sentó entre ambas columnas como una sacerdotisa en su templo, con las piernas cruzadas debajo del cuerpo. Bueno, creo que así está bien. Espolvoreó Romero desmenuzado y examinó la escena con satisfacción. Las cortinas negras con sus símbolos místicos impedían que entraran los rayos del sol, de manera que la vela era la única fuente de iluminación directa. La llama se reflejaba y difundía a través de la cacerola de agua, que parecía brillar como si ella también fuera una fuente de luz. ¿Y ahora qué? Pregunté. Los grandes ojos grises resplandecieron como el agua, llenos de anticipación. Jaylee agitó las manos a través de la superficie del agua y luego las enlazó entre sus piernas. Siéntate y no te muevas durante un rato, me ordenó. Escuchas los latidos de tu corazón. ¿Los oyes? Respira con calma, despacio y profundamente. Pese a su expresión encendida, la voz era serena y lenta, en notable contraste con su habitual conversación vivaz. Obedecí sus instrucciones. La velocidad de los latidos de mi corazón disminuyó, mientras mi respiración alcanzaba un ritmo estable. Reconocí el olor a romero en el humo, pero no estaba segura de las otras 2 hierbas. ¿Dedalera, tal vez? ¿O 5 en rama? Creí que las flores de color púrpura eran de hierba moda, pero no podía ser. Fueran lo que fueran, la lentitud de mi respiración no podía atribuirse tan solo a la cuestión de Jaylee. Sentía como si un peso me apretara el esternón, espaciando mi respiración sin que yo lo quisiera. Jaylee estaba sentada, inmóvil, y me observaba sin parpadear. Asintió con la cabeza una vez y bajé la vista a la superficie serena del agua.
Comenzó a hablar de un modo ligero y conversador, que me recordó de nuevo a la señora Graham dirigiéndose al sol en el círculo de piedras. Las palabras no eran en inglés, y sin embargo no podía decir que no fueran del todo en esta lengua. Se trataba de un idioma extraño, pero uno que yo debía conocer, como si las palabras fueran pronunciadas justo por debajo de mi nivel auditivo. Se me empezaron a dormir las manos, intenté sacarlas de la posición sobre mi regazo, pero no pude. La voz uniforme seguía hablando, suave y persuasiva. En ese momento supe que entendía lo que estaba diciendo, pero continuaba sin poder enviar las palabras a la superficie de mi mente. Comprendí vagamente que estaba siendo hipnotizada o me encontraba bajo la influencia de alguna droga. Mi mente se aferró al borde del pensamiento consciente y resistió el influjo del humo dulce. Podía ver mi reflejo en el agua, tenía las pupilas reducidas a 2 puntos diminutos y los ojos abiertos como un búho cegado por el sol. La palabra opio penetró en mis desvanecientes pensamientos. ¿Quién eres? No sabía quién de las dos había formulado la pregunta, pero mi garganta se movió para responder. Claire, aquí no puedo revelarlo. ¿Por qué no puedes decirlo? Porque nadie me creería. La voz en mi cabeza se volvió todavía más tranquilizadora. De veras, ¿quién eres? Claire. Un súbito ruido se sobresaltó y su rodilla golpeó la cacerola. El reflejo se deshizo en el agua. Jaylis, querida. Una voz llamó desde la puerta, incierta pero autoritaria. Debemos irnos, querida. Los caballos están listos y todavía no te has cambiado. Mascullando una grosería para sí misma, Jaylis se puso en pie y abrió. El aire fresco azotó mi rostro y parpadeé ahora más lúcida. Jaylis me miró con aire pensativo y luego se agachó para ayudarme a ponerme en pie. Vamos, dijo. ¿Te sientes rara, verdad? A veces sucede. Será mejor que te recuerdes en mi cama mientras me visto. Una vez en el dormitorio sobre la colcha y cerré los ojos. Oí los ruiditos que Jay hacía en su cuarto de vestir y me pregunté qué diablos había sido eso. Por cierto, no había tenido nada que ver con el maleficio ni con su autor, solo con mi identidad. Mientras mi mente se despejaba, se me ocurrió que Jaylee tal vez fuera una espía de Colum. Por su posición, conocía los negocios y secretos de todo el distrito. ¿Y quién si Colum estaría tan interesado en mis orígenes? ¿Qué habría pasado si Arthur no hubiera interrumpido la invocación? ¿Habría oído yo, en medio de la niebla perfumada, la típica frase del hipnotizador: cuando despierte no recordará nada? Y quería decir, no tuve la oportunidad de preguntar nada a Shaylee. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y Arthur Duncan entró hasta la puerta del cuarto de vestir y llamó una vez deprisa y luego entró. Un grito bajo y sorprendido salió del interior. Le hizo un silencio de muerte. Arthur Duncan reapareció en la puerta. Tenía los ojos muy abiertos y la mirada en blanco. Estaba tan pálido que pensé que estaba sufriendo alguna especie de ataque. Me puse en pie de un salto y me dirigí hacia él, mientras se apoyaba pesadamente contra la llamba de la puerta. Sin embargo, antes de alcanzarlo, se apartó de la puerta y salió de la habitación. Se tambaleaba un poco y pasó junto a mí como si no me viera. Llamé a la puerta del cuarto de vestir. Shaylee, ¿estás bien? Un momento de silencio. Luego, una voz muy serena respondió: Sí, por supuesto, saldré en un minuto. Cuando por fin bajamos la encontramos a Arthur, al parecer recuperado, bebiendo cognac con Jamie. Se le algo ausente, como si pensara en algo, pero recibió a su esposa con unas palabras de elogio por su aspecto. Mozo de cuadra a buscar a los suyos. El banquete estaba a punto de comenzar cuando llegamos. El fiscal y su esposo ocuparon sus lugares de honor en la mesa principal. Jamie y Rupert. La señora Fitz se había superado y sonreía satisfecha, mientras
comida, preparativos. A decir verdad, la cena estaba deliciosa. Nunca había probado faisanas azucaradas y me estaba sirviendo por tercera vez cuando Ned Gowan, que me observaba divertido, me preguntó si había comido cochinillo. Interrumpida por una serie de movimientos en el extremo alejado de la sala. Colm se había levantado de la mesa y se dirigía al del viejo Alec McMahon. Veo que su talento no tiene fin, señora Fraser, manifestó Colum, y se inclinó con una ligera reverencia. Ancha hacia facciones, desde curar heridas y sanar a los enfermos hasta ayudar a parir potrillos. Dentro de poco, supongo, que le pediremos que resucite a los muertos. Esto provocó una risa general, aunque advertí que uno o dos hombres miraban nerviosos en dirección al sacerdote de servicio esa noche, engullía carnero asado en un rincón. En todo caso, prosiguió Colum y metió una mano en el bolsillo, un regalo de agradecimiento. Entonces me entregó una cajita de madera con el escudo Mackenzie tallado en la tapa, consciente de la importancia de Lothgan, realmente al espíritu benigno el suceso por el hecho de que no hubiera. Por favor, contesté, y traté de devolverle la cajita. No hice nada fuera de lo normal. Fue solo cuestión de suerte que tuviera unas manos tan pequeñas. No importa. Colum estaba decidido. Si lo prefiero, un pequeño regalo de bodas, pero deseo que lo conserve. Jamie me hizo una seña con la cabeza y acepté de mala gana el obsequio. Abrí la tapa y descubrí un hermoso rosario de azabache. Cada cuenta estaba tallada intrincadamente y el crucifijo era de plata. Muy bonito, expresé con sinceridad. Y lo era, aunque dudaba que pudiera hallarle mucha utilidad. A pesar de ser católica de nombre, había sido criada por el tío Lamb, el más grande de los agnósticos, y apenas tenía una noción vaga del significado de un rosario. De todos modos, di las gracias a Colum con afecto y a Jamie para que lo guardara en su morral. Me incliné con una reverencia ante Colum y me gratificó comprobar que estaba dominando el arte de hacerlo sin caer de bruces. El jefe del clan abrió la boca para despedirse, pero un repentino estrépito a mis espaldas lo interrumpió. Me volví, pero no pude ver nada excepto espaldas y cabezas mientras la gente saltaba de los bancos en torno al motivo de la conmoción. Colum se abrió paso con dificultad alrededor de la mesa, despejando a la multitud con un gesto impaciente de su mano. A medida que las personas se apartaban de su camino con respeto, vislumbré la figura regordeta de Arthur Duncan en el suelo. Sus miembros sacudían de manera convulsiva e impedían que las manos voluntariosas se acercaran a ayudarlo. Su esposa atravesó el gentío murmurador y se agachó junto a él. Trató, sin éxito, de colocarle la cabeza en su falda. El hombre hundió los talones en el suelo y arqueó la espalda en medio de sonidos asfixiantes. Jaley puso sus ojos verdes en la sala con nerviosismo como si buscara a alguien. Supuse que se trataba de mí y tomé el camino más fácil. Me arrastré a gatas debajo de la mesa. Al llegar junto a ella, cogí el rostro de su esposo entre mis manos y abrirle la mandíbula. Por los ruidos que hacía, pensé que estaba atragantado con un trozo de carne que aún podría encontrarse en la tráquea. Pero los maxilares estaban apretados y rígidos, y los labios azules y salpicados que no tenían nada que ver con la asfixia, aunque no había duda de que se estaba asfixiando. En vano, pugnando el aire. Vuelta, ordené. Varias manos se estiraron de inmediato para colaborar. El cuerpo pesado fue llevado con destreza. Oprimí con fuerza mi mano entre los omóplatos y golpeé varias veces con un ruido seco. Con los golpes, pero no se produjo el típico espasmo de una obstrucción cuando de repente se alivia. Cogí un hombro carnoso y volví el cuerpo boca arriba, otra vez. Inexpresivo, y pronunció su nombre mientras masajeaba la garganta amoratada. Los ojos estaban en blanco, los pulmones comenzaron a reducir el ritmo de su tamborileo. Las manos
curvadas en agonía, de pronto describieron un arco amplio y golpearon el rostro a un... Los ruidos cesaron de improviso, y el cuerpo grueso se aflojó y como un saco de cebada sobre las lajas de piedra. Tomé con desesperación el pulso en una que Jaylee estaba haciendo lo mismo. Levantó la barbilla redonda y afeitada y apretó la yema de los dedos bajo el ángulo de la mandíbula, en busca de la arteria carótida. Ambos intentos fueron infructuosos. El cansado por la necesidad de bombear sangre, el cuerpo corpulento durante tantos años, se había rendido. Recurrí a la situación disponible, sé que eran inútiles. Aleteo de brazos, masaje torácico, incluso respiración boca a boca, a pesar de... pero con el resultado Arthur Duncan estaba completamente muerto. Me enderecé con cansancio hacia atrás. El padre Bain me lanzó una mirada antipática y se arrodilló junto al fiscal para administrar el sacramento final. Me dolían los brazos y las piernas, y tenía la cara como adormecida. El alboroto a mi alrededor parecía extrañarme remoto, como si una cortina me separara de la sala abarrotada. Cerré los ojos y me pasé una mano por los labios humeantes para tratar de eliminar de mi boca el gusto a muerte. A pesar del fallecimiento del fiscal y de las formalidades posteriores de las exequias y el funeral, la cacería de ciervos del duque no se retrasó más de una semana. La certeza de la inminente partida de Jamie era muy deprimente. De pronto me di cuenta de lo mucho que anhelaba verlo en el comedor después del trabajo del día, cómo se aceleraba mi corazón al encontrarlo por casualidad durante el día, y cuánto dependía de su compañía y su presencia sólida y reconfortante en medio de las complejidades de la vida del castillo. Y, para ser honesta, cuánto me gustaba sentir su cuerpo suave, fuerte y cálido en mi cama durante las noches y despertar con sus besos sonrientes y despeinados por la mañana. La perspectiva de su ausencia era sombría. Me estrechó con fuerza y apoyé la cabeza debajo de su barbilla. Te echaré de menos, Jamie, susurré. Me apretó todavía más y rió con pesar. Yo también, Sassenach. A decir verdad, no lo esperaba, pero me dolerá dejarte. Me acarició la espalda con delicadeza y sus dedos delinearon las irregularidades de mis vértebras. Tendrás cuidado, Jamie. Sentí como retumbaba su pecho con una risa divertida cuando contestó: ¿del duque o del caballo? A mi pesar, Jamie pensaba montar a Donas en la cacería de ciervos. Tenía visiones del enorme alazán desbarrancándose con un precipicio por su testarudez o pisoteando a Jamie con sus fatídicos cascos. De ambos, repliqué con voz seca. Si el caballo te tira y te rompes una pierna, quedarás a merced del duque. Cierto, pero Dougal estará allí. Resoplé. Te romperá la otra pierna. Rió y se inclinó para besarme. Tendré cuidado, Nodoin. ¿Me prometes que tú también? Sí, respondí con franqueza. ¿Te refieres a quien quiera que haya dejado el manojo maléfico? La diversión momentánea se fumó. Quizá. No creo que estés en peligro. De lo contrario, no me marcharía. Pero de todos modos... y mantente lejos de Jaylee Duncan. ¿Qué? ¿Por qué? Me aparté un poco para mirarlo. Era una noche oscura y su rostro resultaba invisible, pero el tono era serio. La gente dice que es una bruja, y las historias sobre ella, bueno, han empeorado desde que murió su esposo. No te quiero cerca de ella, Sassenach. ¿De veras crees que es una bruja? Inquirí. Las manos fuertes me cogieron el trasero y me acercaron más. Lo rodeé con los brazos, disfrutando del contacto con el torso suave y firme. No, replicó por fin, pero lo que yo creo no es lo peligroso para ti. ¿Me lo prometes? De acuerdo. Para ser sincera, la promesa no me costó nada. Desde los incidentes del niño cambiado y la invocación, no había tenido muchas ganas de visitar a Jamie. Puse mi boca en el pezón de Jamie y lo acaricié con la lengua. Jamie profirió un sonido profundo y me estrechó. Abre las piernas, susurró. Quiero asegurarme de que me recordarás cuando no esté. Más tarde desperté con frío. Tanteé somnolienta en busca del amante y no pude encontrarla. De pronto sentí que me tapaban.
Sorprendida, me apoyé en un codo para mirar. Lo siento, dijo Jamie. No quería despertarte. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no duermes? Lo miré de soslayo. Todavía estaba oscuro, pero mis ojos estaban tan acostumbrados que alcancé a vislumbrar la expresión tímida en su rostro. Estaba completamente despierto, sentado en un banco junto a la cama y cubierto con su capa. Es solo que, bueno, he soñado que te habías perdido y no podía encontrarte. Me he despertado y quería mirarte. Eso es todo, para que tu rostro se fijara en mi mente y así pudiera recordarte cuando esté lejos. Aparté la manta. Lamento que tuviera frío. No importa. La noche era fría y estaba muy quieta, como si fuéramos las únicas dos almas en el mundo. Ven a la cama. Debes de estar helado. Se deslizó junto a mí y enmoldó su cuerpo contra mi espalda. Sus manos me acariciaron del cuello a los hombros, de la cintura a las caderas, y dibujaron las líneas de mi espalda y las curvas de mi cuerpo. Mon Dieu, murmuró, pero ahora debería decirte mi plateada. Tu cabello tiene un brillo plateado, y tu piel es blanca y aterciopelada, paloma blanca. Apreté mis caderas contra él en un gesto provocativo y me acomodé contra su cuerpo con un suspiro cuando su rigidez sólida me llenó. Me sostuvo contra su pecho y se movió conmigo, lenta profundamente. Jadeé un poco y aflojó la presión de sus manos. Lo siento, musitó. No quería hacerte daño, pero quiero estar dentro de ti, permanecer en tu interior, en lo más hondo. Deseo dejar mi huella en tus entrañas, además de mi semilla. Quiero abrazarte y quedarme contigo hasta el amanecer y marcharme cuando estés dormida, con la forma de tu cuerpo en mis manos. Me ceñí más contra él. No me haces daño. Tras la partida de Jamie, me desplazaba con apatía por el castillo. Atendía a los pacientes en el dispensario, trabajaba todo lo posible en los jardines y trataba de distraerme hojeando libros en la biblioteca de Colum. Pero el tiempo parecía transcurrir con demasiada lentitud. Llevaba sola casi 2 semanas cuando me encontré con la joven Laguerre en el pasillo que conducía a las cocinas. La observaba con disimulo de vez en cuando, desde el día en que la vi en el rellano frente al estudio de Colum. Tenía buen aspecto, aunque la rodeaba un aire de tensión que se discernía con facilidad. Se la veía ausente y taciturna, y no era de extrañar, pobre muchacha, pensé con amabilidad. Ese día, sin embargo, estaba excitada. Señora Fraser, gritó, tengo un mensaje para usted. La viuda Duncan me informó. Había mandado que me avisaran de que estaba enferma y que requería mis servicios. Vacilé mientras recordaba la advertencia de Jamie, pero la fusión de la compasión y el aburrimiento fue lo bastante poderosa para que en menos de una hora me encontrara camino del pueblo con mi caja de medicinas atada a la montura del caballo. La casa de los Duncan mostraba un aire de abandono y desorden que se extendía al interior de la misma. Nadie respondió cuando llamé a la puerta, y cuando la abrí, descubrí libros desparramados y vasos sucios en el vestíbulo y la sala. Las alfombras estaban desplazadas y los muebles cubiertos de polvo. Mis gritos no atrajeron a ningún criado, y la cocina estaba tan vacía y revuelta como el resto de la casa. Subí las escaleras con nerviosismo. El dormitorio también estaba vacío, pero oí un ruido débil que provenía del herbolario. Abrí la puerta y vi a Jailey. Estaba sentada en una silla cómoda, con los pies apoyados sobre el mostrador. Había estado bebiendo. El vaso y la botella estaban en el mostrador y el cuarto olía a coñac. Se sobresaltó al verme, pero se puso de pie con esfuerzo y me sonrió. Tenía la mirada algo perdida, pensé, pero parecía que estaba bien. ¿Qué sucede? Pregunté. ¿No estás enferma? Me miró con los ojos agrandados por el asombro. ¿Enferma? Yo, no. Los criados se han marchado y no hay comida en la casa, pero sí mucho coñac. ¿Quieres un trago? Se volvió hacia la botella, la cogí de la manga. ¿No me has mandado llamar? No, respondió con un tono desconcertado. Entonces, ¿por qué? Mi pregunta fue interrumpida por un ruido sordo que provenía de la calle. Un retumbar lejano y susurrante lo había oído antes desde esa misma estancia y mis palmas sudaban al pensar en enfrentarme a la multitud que lo provocaba. Me sequé las manos en la falda del vestido
El zumbido se acercaba y no había necesidad de preguntas ni tiempo para formularlas. Fin de esta parte.